Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y el Futuro, un espacio donde conversamos con líderes y expertos que están marcando el rumbo y el futuro de las organizaciones en el mundo actual. Hoy estoy feliz porque nos acompaña Marcela Alessio, socia de INAC Perú Global Executive Search, empresa global de búsqueda ejecutiva. Marcela es directora independiente, fue consultora de negocios y marketing para empresas corporativas y familiares y también trabajó como directora de marketing en Procter & Gamble Perú. Actualmente, Marcela es miembro del Consejo Directivo Mundial de INAC Global Executive Search y ella se formó en Administración y Contabilidad en la Universidad del Pacífico y también cuenta con un MBA en Tulane University en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Marcela, bienvenida. No, muchas gracias, Patti, por tenerme en este espacio. Encantada de estar contigo hoy. Feliz. Marcela, desde tu experiencia en todo lo que es la búsqueda ejecutiva, y debo hacer un disclosure que yo también soy partner en INAC, quería que compartas con quienes nos escuchan cuál es tu visión del headhunter de hoy y qué competencias dirías tú que diferencian a los mejores del resto. O sea, me interesa ver hacia dónde crees que va el rol del headhunter hoy en día. Sí, no, gracias, Patti, por la pregunta. En realidad, yo creo que el headhunting, yo siempre le he dicho que este negocio es un poco arte y ciencia, porque nosotros creo que como headhunters tenemos que ser un poco consultores de nuestros clientes, ¿no? Tenemos que entender el negocio, tenemos que entender la visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que también entender en qué ciclo de vida están cada una de las organizaciones. No todos están en el mismo estadio. Entonces, de esa manera nosotros, al entender tanto el negocio como la organización, podemos nosotros brindar nuestra mejor consejería para poder aconsejar a nuestros clientes en cuál es ese perfil que ellos tienen que tener. Por supuesto que ellos tienen una idea de qué es lo que necesitan, ¿no? Pero al hacer estas preguntas nos permite a nosotros estar más cerca de ellos, conocerlos y por ende identificar el mejor talento que ellos necesitan, ¿no? Todas las organizaciones necesitan o requieren el mismo nivel de talento o el mismo nivel de liderazgo, ¿no? Son estilos también, porque también hay una cosa muy importante, que es creo que lo más difícil en nuestro trabajo es entender la cultura organizacional, ¿no? A veces tenemos candidatos con unas credenciales increíbles, pero no todos están hechos para todas las organizaciones. Entonces, ese encaje o ese fit cultural es bien importante, ¿no? A veces también hay que entender si las organizaciones están en un estadio de transformación. Creo que hoy en día ya todas las organizaciones de alguna u otra manera están transformándose. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, las tendencias cambian, el entorno competitivo cambia, el entorno macroeconómico cambia, hay entradas de nuevos competidores globales, locales, siempre estar al día en hacer benchmarking, cómo puedo mejorar, cómo puedo transformar, cómo me puedo innovar para para que el negocio siga evolucionando y siga creciendo, ¿no? Siempre el estar pensando qué más puedo hacer por tener un negocio mejor. Y obviamente esas definiciones o estas establecimiento de objetivos de corto o mediano plazo también, para eso se requiere también pensar cuál es la organización que yo requiero para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, las organizaciones no son estáticas, son cambiantes, también deberían estar pensadas en cuál es la nueva organización y qué talentos necesito para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, a tu pregunta de qué cosa miramos al 2026, en general, entender siempre las tendencias del mundo, entender las tendencias de los mercados locales, para entender qué es lo que se requiere y qué es lo que se viene en términos de necesidades, ¿no? No todos los mercados están en el mismo estadio, o sea, probablemente Europa tiene unas necesidades diferentes a Norteamérica y a Sudamérica, específicamente en Perú también. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un año electoral y tenemos que entender cómo están viendo los negocios y las organizaciones este nuevo año 2026. Por lo que estamos viendo, hay un optimismo, por más que siempre el entorno político sea complejo, hay un optimismo en términos de crecimiento del país, de los proyectos macroeconómicos que se van a dar. Entonces, hay mucha confianza en invertir en los negocios y por ende también en los talentos. Ya. Has cubierto algunas de las preguntas que seguían, pero antes de incidir en estos temas, sobre todo lo que se espera en el 2026,
nuestra audiencia es bien amplia. Hay personas jóvenes, hay personas con más experiencia y personas más senior que nos escuchan. En el caso de ejecutivos que quizás todavía no han tenido la oportunidad de participar en un proceso con un headhunter, ¿nos puedes explicar brevemente cómo es un proceso de búsqueda ejecutiva típico? Sí, Pati, mira, normalmente un proceso empieza por una necesidad del cliente de encontrar nuevos perfiles o perfiles distintos o posiciones que se están creando como nuevas. Entonces, para nosotros es primordial que el proceso empiece con un entendimiento del perfil que se necesita, ¿no? Y ahí están las preguntas que nosotros siempre hacemos a nivel de, oye, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus Ujú. puntos de dolor? ¿Qué se requiere en la posición? ¿Qué expectativas se requiere en la posición? ¿Es una posición nueva? ¿Es una posición que ya existe? ¿Es una posición que está en transformación o que se necesita gestionar? ¿Qué cosa ha funcionado, qué no ha funcionado? Esta posición, cómo impacta a los objetivos del negocio. Entonces, cómo es el estilo de liderazgo de la persona al cual va a reportar. Entonces, todo ese entendimiento del perfil es muy importante para nosotros empezar la búsqueda, ¿no? Obviamente después nosotros como Headhunter Boutique y que hacemos hunting es que empezamos a buscar ese perfil en el mercado en las diferentes industrias. Nosotros internamente nos establecemos una estrategia de búsqueda para entender, oye, ¿dónde puede estar ese talento que está requiriendo nuestro cliente? Entonces hacemos un mapeo muy exhaustivo, muy riguroso, entrevistamos a muchas personas y luego nos quedamos con una lista, digamos, de finalistas al cual queremos presentar al cliente en el cual ellos van a entrevistar. En el caso nuestro trabajo no solamente es encontrar una lista de candidatos muy potentes y muy sólidos de acuerdo a ese perfil, sino también compartimos con el cliente todos los aprendizajes que podemos tener en el mercado acerca de la posición. A veces nos ha tocado de pronto no conocer necesariamente el sector, pero hemos aprendido en el camino y compartimos todos esos aprendizajes con el cliente. Ellos valoran mucho esa parte de aprendizajes y a veces nos ha servido también para recalibrar, repriorizar a veces el perfil nuevamente. Y luego cuando el candidato ya está seleccionado y ha firmado una carta oferta, entra a la organización, nosotros tenemos un servicio del cual hacemos un seguimiento a ese candidato por un tiempo de un año más o menos, donde un poco como que fungimos de coaches para poder hacer que su curva de aprendizaje y su inducción sea muy rápida en la organización y el negocio y hacemos facilitaciones entre el cliente y el candidato, ¿no? Ujú. Compartimos su proceso de selección con él o con ella para que pueda conocer, hacemos una serie de pruebas y entrevistas y feedback que es muy potente y muy valioso para el candidato para que entre con un autoconocimiento muy profundo de sus habilidades, sus competencias y también de sus áreas de oportunidad y cómo puede apalancar de ellos para esta nueva posición que va a arrancar. Eso es un poquito el proceso que nosotros seguimos, pero que radica mucho en entender mucho el perfil, en poder hacer un mapeo riguroso, pero a la vez también somos muy flexibles en trabajar con el cliente. Finalmente, Ujú. siempre nosotros le decimos al cliente que nosotros somos, cuando nos dan un proceso, al final nos ponemos el sombrero del cliente y trabajamos de la mano con recursos humanos y con el cliente interno. Entonces nosotros nos convertimos en la compañía en el sentido de vender la marca empleadora, en vender la posición, en poder ser muy exhaustivos. Es como que somos el brazo ejecutor en ese momento de nuestros Ujú, clientes, ¿no? ujú, ya. Ahora, regresando a lo que comentabas en una de las preguntas previas sobre lo que se espera en el 2026. O sea, mencionaste que era un año electoral, siempre los años electorales son a veces impredecibles, pero ¿qué estás viendo tú en cuanto a optimismo o no tanto optimismo en el sentido de contrataciones o cosas que quizás se están buscando en los perfiles que puedan ser diferentes en este año o mirando hacia futuro? ¿Me puedes comentar un poquito de eso? Sí, yo creo que en general yo te diría que se está buscando las organizaciones hoy por hoy, ya sean corporativas, familiares o en el estadio que están buscando siempre ser más productivas, en optimizar, en transformar, en innovar. O sea, esas son Ujú. palabras claves que yo he visto repetitivamente en las empresas, porque las empresas, ya sea familiar y en cualquier estadio en el que están, siempre están preguntándose, ¿alguien puede venir a hacer las cosas mejor? Ujú. Y creo que esa es la pregunta que todos están haciendo, ¿no? Ya. Y a veces hay personas que ya cumplieron su ciclo en ese momento en la organización y más bien pueden aprovechar de otros perfiles que vienen con otra mentalidad, con otro expertise,
hay mucho también intercambio de habilidades multisectoriales, ¿no? Ujú. Y dependiendo de lo que se necesite, pues se busca a la persona en otros sectores a veces, ¿no? Ujú. ¿Qué Ujú. tan abiertos están las empresas a eso, no? Porque tradicionalmente las empresas dicen, bueno, estoy contratando a un headhunter para que me consiga la persona que yo necesito con esta experiencia, con este perfil X, Y, Z. Entonces, ¿qué tan abiertos Claro. están las empresas a considerar y contemplar candidatos de otros sectores? Porque lo que dices es muy cierto, las habilidades son transferibles y más bien puede ser algo muy rico traer a una persona con una mirada diferente, que si tiene la capacidad para aprender y la curiosidad, se va a adaptar rápidamente, ¿no? Sí, es una excelente pregunta, Pati, y creo que cada vez más yo veo que las empresas están más abiertas. Obviamente, si son posiciones especialistas, por supuesto que se necesita la experiencia y la especialidad, pero en general para las posiciones que son más generalistas o más corporativas o más de funcionales, yo creo que sí la gente cada vez está más abierta a decir, oye, bueno, ¿quién es el experto y en qué sector está para ver cómo puedo yo apalancarme y aprender de ese know-how, ¿no? Ujú. Y a veces a nosotros nos toca hacer también la venta conceptual y decir, oye, te vamos a traer gente de tu sector, pero ¿por qué no ves a estas 2 personas o 3 personas que son fuera del sector y a ver qué te gustan? Y nos ha ido bastante bien porque finalmente se dan cuenta que sí, efectivamente es transferible a veces estas habilidades a otros sectores. Ujú. Entonces, creo que nos toca también siempre hacer nosotros esta venta consultiva, ¿no? De Ujú. decir, te vamos a presentar de tu sector y fuera del sector para que mires a ver qué tan fuera de la caja podemos ver y qué tan transferibles son esas habilidades, ¿no? Ujú. Marcela, y en el impacto de la inteligencia artificial en todo lo que es el hunting, ¿no? Porque ¿cómo lo estás viendo tú en la cancha? Es decir, ¿está cambiando la forma en que se hacen las búsquedas o el tipo de ejecutivo que se busca? Y también qué tan importante es esta fluidez con la inteligencia artificial en términos de los perfiles que se están armando hoy en día y Mm. que buscan las empresas. Sí, no, que es una excelente pregunta, Patti, porque creo que ahora todos estamos viviendo la era de la inteligencia artificial y creo que en todos los sectores o en todas las funciones se está viendo el impacto y cómo puede ayudar a hacer el trabajo mejor. Yo creo que es bien importante que los ejecutivos hoy en día conozcan del impacto de la inteligencia artificial en sus negocios. No necesariamente tienen que ser los expertos, pero sí tienen que tener una mente abierta y tienen que tener una mente exploratoria de incorporar la inteligencia artificial en cada uno de sus negocios y trabajos, ¿no? La Ujú. inteligencia artificial yo creo que ha venido para ayudarnos, ¿no? Hay mucha Mm. gente que teme porque dice, uy, nos vamos a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Y más bien yo siempre retaría a pensar más bien cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo más rápido y mejor. En Mm. general, para nosotros en Headhunting ha sido una herramienta muy positiva porque nos ayuda a encontrar los candidatos más rápido, nos ayuda a encontrar quién hace mejor match con los criterios de habilidades que estamos buscando. Por ejemplo, nos ayuda a hacer informes mucho más rápidos para el cliente y mucho más potentes. Entonces, yo creo que si la inteligencia artificial la vemos como un habilitador y una herramienta para hacer las cosas mejor, más rápido, más eficientes y usarlas a nuestro favor, es una forma de verlo. Y creo que hoy en día sí los perfiles todos tienen que empezar a incorporarlo y a tener esa curiosidad y esa apertura de poder incorporar inteligencia artificial. No necesariamente Pero, la parte técnica, sino la parte de ajá. cómo impacta en el negocio y en las organizaciones, Pero ¿no? Marcela, ya lo estás viendo mencionado en los perfiles, por ejemplo, de 10 búsquedas, ¿cuántos perfiles incluyen conocimiento de o dominio o fluidez en inteligencia artificial? Sí, o sea, no dominio necesariamente, pero a veces, o sea, muchos clientes nos están diciendo, yo quiero que este gerente o este ejecutivo tenga esa apertura en temas digitales, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, no tiene que ser el experto, pero sí tiene que tener esa, como te digo, esa apertura y esa mentalidad de que digital es necesario
y que lo promueva dentro de sus equipos. Probablemente, obviamente, la gente más joven y la gente que está en los equipos vaya a ser la que domine la herramienta, pero hoy por hoy ya se está pidiendo que las organizaciones manejen inteligencia artificial, Sí, ¿no? Y yo creo que va a ser una ventaja competitiva el que lo adopte y lo traiga a sus negocios lo más rápido posible, ¿no? claro, yo me acuerdo realmente internacionalmente y en países adelantados, desarrollados, está totalmente en la agenda de los CEOs. Y de hecho, hace poco leía un artículo que decía que los mismos CEOs, que los directorios están buscando CEOs quizás un poco más jóvenes hoy en día. No estoy hablando necesariamente del Perú, pero sí de Estados Unidos, porque quieren ese dominio y esa fluidez con la inteligencia artificial. Entonces, Sí, yo creo que uno siempre tiene que estar mirando hacia afuera para ver qué cosa es lo que está pasando, porque no vivimos en una isla, vivimos en la aldea global y lo que pasa afuera nos va a impactar a nosotros acá. Entonces, creo que sí es por un supuesto. aprendizaje importante que nadie está, ¿cómo se dice?, disculpado de no saber y estar, no sé, sintonizado de alguna manera con todo lo que es la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial. De acuerdo, sí, de Hablemos. acuerdo. Por eso Ujú, no solamente es un tema de edad, sino de actitud, ¿no? O ujú, sea, ujú, qué tanto tú estás promoviendo la adopción de inteligencia artificial y de cualquier herramienta tecnológica que ujú. pueda impactar positivamente en mi negocio, ¿no? Sí, sí. Ahora, hablando de algo más tradicional como los sectores y las posiciones, ¿dónde has visto mayor movimiento en cuanto a sectores y posiciones últimamente? Y también, si nos puedes comentar sobre roles nuevos que han aparecido o redefiniciones de perfiles que estás viendo que te parecen interesantes. ¿Qué está pasando últimamente? Pero es un poco variado, ¿ah? Yo sí he visto bastantes variedad en términos de búsqueda ejecutiva en diferentes sectores. Nosotros en INAC hemos trabajado seguimos trabajando con una diversidad de sectores increíbles, ¿no? Desde el sector primario, como la minería, como también el sector industrial, sector financiero, sector manufacturero. En general, te diría que mucha variedad de perfiles de todo tipo, cadena de Ujú, suministro, gerentes comerciales, por ejemplo, que tengan este componente técnico consultivo, pero que sean hunters, de que constantemente estén buscando clientes nuevos, ujú. hasta cadena de suministro, que manejen la integralidad de la cadena de suministro es bien importante. Financieros es muy importante también, siempre estar al tanto de cómo seguir pensando. Pero algo que yo te diría que tiene un componente de común denominador es que se está buscando perfiles que sean realmente más que funcionales, que piensen en el negocio, o sea, que sean un Ujú, business partner del ujú, negocio, ¿no? O sea, ujú, ¿quieres ser un financiero? Ya, pero no quiero el financiero tradicional que me venga a fiscalizar y a reducir el presupuesto. No quiero un financiero que me ayude a tomar decisiones de negocio, que esté viendo la integralidad del negocio y que me permita atraer mejores inversiones y que pueda a veces sobreinvertir si se necesita o subinvertir si se necesita. Entonces, igual en recursos humanos, o sea, personas que no solamente sepa pues manejar la gestión del día a día de las personas, sino que tengan una voz y un voto en el comité gerencial y que pueda decir cómo agrego valor dentro de mi función para el negocio, ¿no? Entonces, ujú. que siempre tengan una mentalidad retadora, de cuestionar y de ser business partners. Yo creo que esa es la palabra clave de ver, más allá de la función que hacen, es como mi función más bien da un valor agregado a esa toma de decisiones para el negocio y para la organización, ¿no? Sí, y yo creo que sabes que también hoy en día que la visión sistémica del negocio es tan importante, necesitamos líderes que también puedan como que ser embajadores de sus funciones y hacer también educadores de sus funciones, porque a veces el resto de la organización no tiene muy claro cómo, por ejemplo, el área comercial o el área de finanzas o el área hasta de auditoría me puede ayudar a agregar valor a la organización, porque tienen efectivamente una mirada diferente del negocio. Entonces creo que lo que llaman cross-pollination, ¿cómo se dice Ujú. en castellano? Como que sí, Cross-fertilization, sí, 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 sí. de la Oye, qué información. importante lo que menciona Patti, porque cada vez también hay una necesidad de que las funciones dejen de trabajar de forma aislada y que trabajen de manera cada vez más
integradas. Y la única manera es que las cabezas de las funciones obviamente se hablen entre sí, entiendan el rol que tiene cada uno y cómo puedo yo en mi función impactar a otras y cómo otras me pueden impactar a mí. Entonces, ese trabajo que antes se veía mucho de islas, hoy en día más bien las organizaciones quieren que trabajen de forma muy en conjunta, muy colaborativa. Y suena muy bonito decirlo, pero no es tan fácil. No es tan fácil. A veces sí, las organizaciones tienen procesos que fomentan y ayudan a hacerlo, pero a veces no, y dependiendo de qué tan y tan sólido esté el comité gerencial en cada una de sus funciones y qué tan trabajo colaborativo se haga, es que vamos a poder permitir que todos entiendan cómo cada uno contribuye al negocio y entender cómo esos roles impactan a otros. Ya. Eh, Marcela, Importante. estoy pensando en los procesos de selección y en el día a día, pues uno entrevista a muchísimos candidatos. Em, ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en los procesos de entrevista que puedas compartir con la audiencia de tal manera que podamos ayudar a que los puedan evitar y que puedan tener procesos más fluidos y lleguen a la parte final de los procesos de selección? Sí, no, buenísimo. No todos tienen training para hacer entrevistas y creo que a veces pasar por headhunters también les ayuda a los candidatos a poder armar mejor su storytelling o su historia detrás de su trayectoria, ¿no? Yo te diría que los errores más frecuentes aunque no lo creas y suena básico, es que a veces los candidatos no contestan a las preguntas que se les hace y se van por la tangente. Eso es un error muy común y sí Ujú. se les dice a los candidatos, oye, contesta la pregunta. Si quieres después ahondar con otros ejemplos, está súper bueno, pero contesta la pregunta, ¿no? Ese es Ujú, uno. ujú, Otro es que a veces no arman bien y no estructuran bien su historia, entonces terminan yéndose, se van un poco por la tangente, empiezan a contar cosas que no son relevantes. A veces sintetizar es sumamente importante y se van con historias muy largas, entonces ujú, aburren al entrevistador, se ujú, pierden y se desenfocan, entonces terminan no generando una entrevista de impacto, ¿no? ujú, Lo otro es que hay un tema bien común y es que se pide mucho KPIs, indicadores, ¿no? ujú, Y a ujú, veces hay empresas que lo tienen, o sea, que lo tienen, a veces que no, pero es importante que todos tengan muy claros sus KPIs y cómo han podido llegar a lograr a impactar esos KPIs. Yo siempre a los candidatos les digo, enfócate en tus logros, pero en el contexto en que se dieron los logros y qué acciones tú tomaste con tu equipo para tener esos logros, ¿no? Entonces, ujú. contexto, acción, resultados, que es un marco conceptual que es bien importante en todas las entrevistas, inclusive en las redacciones de los currículums, para que el entrevistador pueda entender o el reclutador pueda entender realmente cuáles han sido esos logros que ha tenido la persona en sus diferentes trayectorias. Marcela, y si pensamos en las empresas, ¿qué errores podrían estar cometiendo las empresas en sus procesos de selección y qué les recomendarían para que estos fluyan de la mejor manera y sean más eficientes y efectivos? Sí, mira, yo te diría dos cosas. Uno, que a veces los clientes cometen el error de eliminar o de no seleccionar un candidato simplemente en papel. A veces, en verdad, no todos los candidatos lamentablemente tienen la capacidad de hacer un buen currículum Ujú, y a veces el LinkedIn o el CV no necesariamente reflejan todo lo que la ujú, persona es y ujú, entonces terminan descartando un candidato en papel, que eso es gravísimo, ¿no? Y por eso ujú. nosotros jugamos un rol bien importante de aconsejar porque ya hemos entrevistado a la persona, ya le hemos calificado Claro, claro y, que sí. y si sabemos que tiene, y a veces le pedimos al candidato que reformule su CV porque no está reflejando realmente lo que es, ¿no? Ujú, Pero eso es un primer error que cometen las organizaciones, de no dar la chance de escuchar al headhunter y decir, oye, sí, hay algo valioso que trae este candidato. ujú, Lo otro es que a veces nosotros nos encanta traer gente fuera de la caja porque creemos que va a ser algo, va a contribuir de una manera diferente y a veces no todos están preparados para escuchar o para ver candidatos fuera de la caja. Entonces siempre yo animo a los clientes a ver los perfiles más tradicionales, pero también que vean perfiles fuera de la caja, en todos sentidos, o que son ujú, fuera del sector o que vienen con un background diferente, pero que se den la chance de poder escucharlos, ¿no? ujú. A veces uno también en el proceso aprende viendo a diferentes perfiles y después uno termina o rectificando o confirmando
el perfil que uno realmente está buscando, ¿no? Ujú. Y segundo, yo te diría, la tercera, perdón, es que las organizaciones tienen que ser mucho más ágiles en sus procesos de reclutamiento y de entrevistas. Nosotros como Headhunter, por supuesto que cumplimos al pie de la letra en los tiempos que nos hemos comprometido y a veces hasta antes, pero sí hay muchísimos retrasos por el lado de los tiempos del cliente, porque entendemos también que los procesos son complejos a la interna, porque hay muchos stakeholders que entrevistan y las agendas son complicadas a veces de poder coordinar, pero a veces ya los tiempos son muy, pero muy, muy largos. Y a veces yo digo, la persona, el tiempo que tú dejas de tener a la persona en la posición, al final son ventas o rentabilidades que tienen un impacto en el negocio. Entonces, a veces creo que no llegan a captar de que el no tener la persona correcta en el tiempo correcto puede tener un impacto en el negocio más grande de lo que ellos se imaginan, ¿no? Ya. Entonces, para recapitular, consejos para los candidatos es contestar la pregunta, no irte por los tangentes. Dos, Ujú, estructurar bien tu narrativa. A veces ujú, es necesario sintetizar. ujú, Mantén las cosas sencillas y también ujú. tener claros sus KPIs y cómo sus métricas y cómo llegaron a ellas. Y por el lado de las empresas, eliminar, no ser tan rápidos en eliminar a candidatos Ujú, ujú. currículum o en papel, por decirlo de alguna manera, más apertura a ver candidatos fuera de la caja, porque finalmente pueden ser ¿no? candidatos muy buenos, y los tiempos, ¿no? Los tiempos del mismo proceso que puedan ser un poquito más ágiles, si bien uno entiende que una empresa es un ser Más viviente ágiles. y tiene que, ¿no? O sea, pueden haber cosas que se suscitan y demoran los procesos. Marcela, antes de terminar, quería hacer una De ronda acuerdo. relámpago contigo. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu carrera? Mira, estar cerca de la gente y del negocio, ¿no? A veces Ujú, suena como muy trillado y suena distinto, pero para mí el mejor consejo es no te quedes en el escritorio. A veces el día a día te come y ujú, uno tiende a estar contestando mails o escribiendo recomendaciones o haciendo el business case o preparando los cuadros para presentar en el directorio. Y a veces nos olvidamos que las oportunidades están en la calle, en la cancha, ujú, como yo digo, en el campo de batalla, ¿no? ujú. Entonces, que no nos olvidemos de estar ahí presentes y no estando tanto en el escritorio. ¿No? Te diría, Perfecto. nosotros pasamos muchas veces tiempo en reuniones y en reuniones y en reuniones, y que es importantísimo porque a veces hay que tomar decisiones reuniéndose, pero tanto desde el CEO hasta el último analista que está en la empresa tiene que estar en la cancha, escuchando al cliente, entendiendo al proveedor, entendiendo los stakeholders que impactan a tu negocio y a la comunidad, o sea, estar ahí. Yo creo que eso es bien importante. Ahí es donde realmente uno toma las oportunidades. Y ese es el mejor consejo que tú recibiste. ¿Y cuál sería el que le darías a un joven profesional recién empezando su carrera? ¿Sería ese mismo o le dirías otra cosa? Sí, pero no, yo al joven profesional se lo digo a todos los candidatos jóvenes que yo tengo, que yo paso por entrevistas, es sé curioso, muy Ok. curioso y aprende. O sea, en los inicios de tu carrera, porque ahora los chicos jóvenes quieren ganar un montón de plata y quieren ya ser gerentes generales, ¿no? Ujú, Pero yo siempre le digo, no cortes etapas. ujú, Trata de aprender todo lo que puedas, porque todo ese aprendizaje y ese know-how se va a ujú. repercutir luego en cómo tú vas a luego a cosechar ese aprendizaje o sembrar ese aprendizaje en los negocios que tú vas a manejar y todo lo demás, con tus logros y con todo lo que vas a contribuir, finalmente es como tú vas a ver crecer tu carrera para arriba, ¿no? ¿Y quién para ti es un personaje inspirador? Oh, y esa es una pregunta importante. Mira, quizás he visto diferentes líderes en las organizaciones donde yo he estado y que por supuesto han contribuido en mi carrera, pero siempre trato de ver personas de diferentes ámbitos, ¿no? Alguien que estoy escuchando cada vez más, y yo sé que es del mundo de la política, es una española congresista que se llama Cayetana Álvarez, y cada vez que la escucho, la verdad que para mí es una inspiración por varios sentidos. Es mujer, es valiente, tiene coraje, dice las cosas como son, pero las dice de una manera muy contundente, pero muy sincera, muy honesta. Y la verdad que ojalá tuviésemos nosotros en el Perú gente como ella, ¿no? Que pone Ya, los puntos sobre las solo is, así como es. decimos nosotros. Qué bueno. Sí. Y ya para cerrar, ¿qué libro recomendarías a todo profesional leer? Mira, yo te diría que no puedo pensar en un libro en particular, pero yo creo que ahorita los jóvenes han dejado de leer.
Ujú. están muy metidos en la computadora, en el Google, en el ChatGPT, que está buenísimo, pero han dejado de leer. Y creo que eso es bien importante, leer de todo tipo de cosas. Yo creo que una persona curiosa a veces dice, pero cómo hacer para lograr la innovación? Pero la innovación solamente se logra si una persona está curiosa y está abierta a poder aprender y leer de todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo en mi carrera he leído muchos libros de marketing y de posicionamiento que me encantan, pero también he leído libros de liderazgo, pero también he aprendido mucho sobre libros históricos, libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial, y creo que es bien importante. Yo aprendo más, sinceramente, de liderazgo en la cancha, viendo a ejemplos de líderes vivientes, Ujú. que de libros digamos, de temáticas o libros o sea, de temas en particulares. Uno aprende el liderazgo de personas a veces común y corriente, de gente histórica que uno ha visto en momentos de crisis, ¿no? De las Mm. guerras o de las cosas que han pasado en el mundo, que nos tienen que hacer acordar de aprender sobre ellos y de no repetir los errores y más bien de aprender de ellos para manejar. A veces uno aprende de liderazgo de gente común o de historias comunes que uno lee, que al final lo trae a la vida en el mundo real de las empresas. Marcela, yo creo que con eso terminamos. Siempre es un gusto conversar contigo, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Patti, por haberme invitado a este podcast y encantada de haber conversado hoy día contigo. Felices, felices de tenerte. Si desean saber más sobre Marcela D'Alessio, pueden visitar inacperú.com o su perfil en LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos de Carrera y del Futuro. Si les gustó el episodio, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima edición.